táctica es la ejecución del plan, como vemos en este proceso cognitivo. Este es el proceso que tiene cada ajedrecista durante cada jugada para pensar cada jugada, y por acá vemos la táctica y la técnica. Entonces, la táctica es la ejecución del plan, no necesariamente combinaciones, también pueden ser maniobras posicionales. ¿De qué depende la táctica? La táctica depende de la atención selectiva y focalizada, depende de una gran base de memoria, que quiero que esto quede muy claro hoy. Después, entonces, con esa base de memoria y esa atención, tenemos un proceso de pensamiento, el cual comienza con una valoración posicional. En esa valoración posicional tenemos una síntesis de una información que evaluamos, y eso le llamamos inventario. Luego de ese inventario pensamos si tenemos la iniciativa o no. Si la tenemos, entonces atacamos. Si no la tenemos, entonces defendemos. Luego miramos si lo que tenemos que hacer es una maniobra posicional o una maniobra combinativa. Y ya después de eso, entonces viene la táctica que vamos a ejecutar o la técnica. Seleccionamos unas jugadas candidatas, analizamos esas jugadas candidatas, luego calculamos las variantes de esas jugadas candidatas, y el último paso sería seleccionar la jugada. Pero entonces, en gran medida, la táctica depende de la atención, hacia dónde estemos focalizando nuestra atención en el tablero, y del conocimiento que tengamos de ciertos patrones de juego. Y después de eso viene un proceso de pensamiento y ejecutamos la táctica. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a trabajar la táctica, hay que trabajarla desde acá para poder mejorarla. Bueno, entonces, pero vimos que cuando uno ejecuta un plan o ejecuta una jugada, tiene que ver con la táctica y la técnica. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre táctica y técnica. Acá tenemos un grupo de jugadas. Digamos que una partida dura aproximadamente 40, 45 jugadas, puede ser más, también puede ser menos. Y esas yo normalmente para conceptos metodológicos y de entrenamiento, yo siempre divido las jugadas en bloques. Por ejemplo, el bloque 1 es de la jugada 1 a la 5, el bloque 6 es de la 26 a la 30, el 9 es de la 40 a la 45, en bloques de 5 jugadas. Entonces, lo que vamos a ver verde oscuro es la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es conocimiento teórico, o sea, lo que usted se sabe como de memoria, y lo tiene automatizado. Posiciones, por ejemplo, como dar mate de rey y dama, casi no tenemos que pensar para dar un mate de rey y dama, un mate de la escalera. Eso se vuelve automático y lo podemos hacer en pocos segundos, casi sin pensar. Entonces, lo que ya tenemos muy mecanizado, muy memorizado, automatizado, que normalmente el impulso nervioso va a viajar en un diferente camino que llega al cerebro, inmediatamente sale la respuesta automático. Entonces, a eso le vamos a llamar técnica. Esa es la técnica en ajedrez. ¿Qué es la técnica? Los conocimientos teóricos automatizados por completo. Los conocimientos teóricos menos automatizados, digamos que sabemos alguna parte de una posición o vemos algunos patrones relacionados, pero no sabemos la jugada exacta, a eso le vamos a llamar táctica. Lo que necesita un proceso mental más largo, ¿cierto? Eso es la táctica. Entonces, en las partidas, normalmente podemos ver la técnica al principio, porque son jugadas totalmente mecanizadas. Dependiendo del nivel del jugador, hay gente que se ha memorizado las primeras 5 jugadas de su apertura, las 10, las 15, los grandes maestros normalmente llegan a la 20, ¿ok? Y en los finales también vemos aquí el verde oscuro, es más técnico. Y lo demás no es blanco del todo, porque uno durante la partida aplica conceptos, principios, posiciones, estructuras que sabe de memoria y relaciona y asocia con otras y toma unas decisiones. Entonces, a eso le llamamos táctica. Como podemos ver, la táctica normalmente es un mayor porcentaje que la técnica. Entre menos sepa el jugador de teoría, menos tenga automatizados conceptos, eso quiere decir que los novatos prácticamente están aplicando la táctica desde la primera jugada hasta la última. Entonces, lo que dice el maestro
Richard Teisman pues es muy acercado a la realidad en ciertos jugadores. La táctica es casi que el 99%.